día de hoy estamos ante un proyecto que propone la tercera multa económica más alta en la historia de nuestra historia democrática. Esta también se origina en hechos que violentan las reglas de financiamiento, pero que además inciden negativamente en la conformación del modelo de comunicación política, pues implican la sobreexposición de un partido, alterando la lógica de equidad que este modelo persigue. El caso que nos ocupa, aunque la vertiente que hoy nos importa es la que tiene que ver con el origen de los recursos y no con el modelo de comunicación política propiamente hablando, mismo que ya fue juzgado como ilícita por el tribunal, no puede perderse de vista para esta autoridad al calificar la gravedad de la irregularidad, que el propósito de los recursos involucrados fue vulnerar la médula de las reglas que regulan el acceso de los medios a los partidos políticos. Someto a su consideración la base de la sanción, que sería sobre 207 millones de pesos. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. 107. 107. Sí. 10. En contra, 1. Es aprobada esa base. Ahora, quien esté a favor de que se incluya además los 2 millones de aportaciones de los legisladores. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. Los 2 millones adicionales. 1, 2, 3. ¿En contra? 8. La base entonces son los 107 millones. Bueno, pues multas y multas al Partido Verde Ecologista de México es el tema de esta noche, la situación por la que atraviesa el proceso electoral mexicano, en donde una buena parte del debate, de la discusión y como vemos de las multas, tiene que ver con este partido político que, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral ha determinado, su Consejo General, esta multa por 322 millones de pesos. Y bueno, es un conjunto de cosas las que involucran precisamente a este partido político y el tipo de situaciones por las que atraviesa la propia contienda electoral con los partidos políticos en campañas en México. Le agradezco muchísimo a el maestro Alfredo Figueroa, que nos acompaña nuevamente en el estudio, que está aquí nuevamente en el estudio de CNN en la Ciudad de México, como experto en la materia electoral, como en su momento consejero electoral del IFE, y bueno, pues siguiendo muy de cerca todo este proceso. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, al contrario, gracias por la invitación. Pues empecemos por ahí, una multa más al Verde, muy millonaria, la suma ya es importante, pero lo importante ya no tanto es la cantidad, sino lo que está representando esta situación. Bueno, es en realidad, me parece que sin precedentes, Carmen, la cantidad de diversas conductas, de diversas violaciones que ha desplegado este partido político a lo largo, digamos, de 7 meses prácticamente, desde septiembre del año anterior. Inició con estos informes legislativos en algo que el tribunal ha calificado como una estrategia que fue planeada, dolosa, para financiar con recursos públicos y aportaciones en especie, en mi opinión, Carmen, cerca de 300,000 impactos en el país. Iban entrando uno tras otro de los legisladores en una escalera de tiempo, en un programa de tiempo para posicionar, ha dicho el tribunal, a el Partido Verde de cara al propio proceso electoral. Lo que resulta de este primer gran acontecimiento es que el día de hoy, después de muchos meses, diría yo, de una queja que tardó meses en resolverse, pero que está interpuesta desde enero, digamos, propiamente, termina por resolverse el día de hoy venturosamente en una de las vertientes, es decir, en la vertiente que tiene que ver con los recursos públicos que financiaron esa campaña. Es tanto como si, digamos, viéramos a un gobernador o al presidente de la República con dinero público favoreciendo su partido. Eso es lo que hoy se está sancionando en el espacio público. Y la otra parte, la que no es venturosa de la decisión que hoy toma la mayoría del Consejo General, hay que decir que hay 5 votos que lo intentaron, es que se prohíba siquiera la investigación de la aportación posible de las empresas Televisa y Televisión Azteca a esta campaña en beneficio del Verde, porque es insostenible que 300,000 impactos en el país
en varios meses cuesten 90 millones de pesos. Eso da más o menos algo así como 37,000 pesos un spot en cadena nacional. Eso como tú y yo sabemos muy bien, no cuesta ni un cuarto de plana en el Sol de Puebla. Entonces, esta es justamente la dimensión que no es venturosa de la decisión de hoy, en donde la autoridad electoral se niega a ir a una investigación. Si quiere investigar, ya no digamos cuál sería el sentido. Si quiere investigar. Si quiere investigar en una cosa rarísima, porque teníamos a un consejero que había manifestado una postura en la comisión, había dado un debate en la comisión, y pasan unos días y el consejero llega al Consejo General siendo el fiel de la balanza y cambia la votación. ¿Quién es el Javier Santiago. Él había tenido una postura distinta. Para investigar el asunto. Para investigar el asunto, a favor de que se hiciera la investigación. Y ya en la mesa de decisión. Y en la mesa dice, pues he reflexionado y llego a la conclusión de que no debiéramos hacer ni siquiera la investigación de la posible aportación de estas dos empresas de televisión. Es muy importante, es muy... ¿Con qué argumento? Con el argumento de que podría ser calificada como una doble sanción, con que no había indicios suficientes para poder continuar esta investigación. Me parece que es un argumento insostenible. En realidad, lo que está en juego aquí es que la autoridad investigue. Si ese es el precio que tienen esos promocionales, incluso las tarifas mínimas que hoy aparecieron ya en la propia Constitución a partir de la reforma en telecomunicaciones, que debieran conocerse, debieran ser públicas, bueno, si ni siquiera son las tarifas mínimas, pues entonces se trataría evidentemente de una aportación de estas empresas. Los cálculos que tenemos, quienes conocimos facturas en la historia electoral, nos llevan a afirmar que, por ejemplo, un spot de 30 segundos a nivel nacional tiene un valor de 750,000 pesos. Para que te des una idea, Carmen, de lo que hubiese costado, en realidad, si hacen realmente las tarifas de mercado. Las tarifas que aparecen evidentemente en el mercado. Otra vez este sistema de un valor especial, ¿no? Para determinados grupos políticos o para un grupo. ¿Tarifas diferenciadas? Sí, bueno, aquí no hacen ningún cálculo. O sea, lo que ellos hacen es simplemente decir, este es el contrato. El contrato es por cerca de 100 millones de pesos, 107 millones de pesos, y entonces vamos a establecer una sanción por el 300%, y por eso se llega a la cifra de 322 millones de pesos. Pero toda la parte que tiene que ver con la posible aportación en especie de una persona prohibida. Nadie puede, una empresa mercantil no puede financiar partidos políticos. Pues es gravísimo, porque, a ver, detengámonos aquí. Efectivamente es una multa muy alta. A la luz de la historia, 322 millones de pesos solo es inferior a lo que fue la multa del Pemex Gate o a la multa de Amigos de Fox, y esta sería la tercera multa más alta, y eso es muy impactante. Pero resulta que con esto que tú dices es una multita. Bueno. Es una multota, pero es una multita si nos atenemos a lo que debería haberse considerado de infracciones o de distorsión de los precios de esos spots que fueron difundidos y que no fueron calculados o investigados, si estamos hablando de una subestimación de lo que de lo que realmente vale en tiempo aire lo que sucedió. Ese es exactamente el tema. O sea, es decir, si tú haces una investigación de lo que cuesta en el mercado ese tiempo, porque además es muy evidente, porque luego al final del día tú tienes candidatos y candidatas que trabajan para esas empresas o que han trabajado en esas empresas. La telebancada famosa. La telebancada famosa. ¿Qué será? Entonces también aparece una posible explicación de esa naturaleza. Bueno, eso está prohibido en el sistema electoral mexicano y no debiera permitirse que hubiese ese tipo de financiamiento. Pero ya, digamos, más a más del asunto que no pueda investigarse, es decir, que haya una prohibición de quien tiene en sus manos la defensa de la Constitución y de la ley, y que digan... Y su razón de ser. Esto no se puede investigar, que tengan que por un voto se modifica esa postura, es un tema, me parece, de la mayor importancia, de la mayor delicadeza. Debe decirse que además, en relación a aquellas otras multas, ¿no?, del 2003, esta es muy distinta, Carmen, porque estamos hablando, aquellas multas tuvieron que ver con las campañas. Pemex Gate y Amigos de Fox. Es correcto. Directamente. Esta tiene que ver
con un periodo que corre, esta la que vivimos hoy, solo de la parte pública, de septiembre a febrero. Todavía no empezaban ni las campañas. Ni las campañas. Es decir, estamos hablando de una cantidad de recursos, Carmen, pues muy importante, porque lo que ha venido ocurriendo es que, contrario a lo que se perseguía, hay hoy por hoy cada día más recursos y más dinero involucrado en los procesos electorales y parece una dinámica, digamos, creciente. No es exclusiva del Verde. Todos los partidos políticos están invirtiendo muchísimo dinero en las campañas. Vamos a ver cómo funciona la fiscalización al final del día, qué tantos litigios se producen por eso, pero el caso del Verde, digamos, es, yo diría, paradigmático, ¿no? Porque es de una cantidad de recursos, de una cantidad de conductas. Una mañana nos amanecemos con lentes, al otro mañana nos amanecemos con papel para tortillas, a la otra mañana nos amanecemos con un kit escolar, a la otra mañana nos amanecemos con espectaculares que no se quitan, a la otra mañana nos amanecemos con Cine Minutos, con más spots. Es verdaderamente una conducta sistemática la que ha desarrollado este partido. Hay grandes fuerzas que impulsan al Partido Verde Ecologista, sin la menor duda. Basta leer hoy a Sergio Aguayo en el diario Reforma, por ejemplo, o revisar el estudio que se hizo, un estudio de campo, un monitoreo de pocos días sobre una revisión editorial y de involucramiento, digamos, de los contenidos editoriales para favorecer a un partido político que resulta que es el Partido Verde Ecologista de México. Es apenas una muestra de algo que, desde luego, ya si se hiciera una revisión más amplia, nos conduciría a preguntarnos qué tipo de situación se vive en México, en donde las televisoras, particularmente las televisoras, pues están siendo un factor muy importante para darle fuerza, posicionamiento y promoción a un partido político que, a su vez, en las otras tareas y campañas y elementos, pues ha violado la ley electoral de manera recurrente, tan recurrente como las multas que cada mañana nos aparecen. Volvemos después de la pausa y regresamos con Alfredo Figueroa hablando de México, del proceso electoral y muy particularmente del Verde Ecologista. Volvemos. Bueno, Alfredo Figueroa, estamos siguiendo de cerca estas serie de conductas, ¿no?, de un partido político y cómo esto está distorsionando seriamente, desde luego, las condiciones de equidad electoral a morir, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente eso. Pero hay un elemento que, como tú y yo conversábamos antes de empezar al aire este programa, el tema gordo, tú usabas esa expresión, el tema gordo, que se eludió hoy en el Consejo General del INE, que se evitó la investigación, son las televisoras. Es correcto. No solo por el tema de los spots y lo que acabas de decir, sino también es muy importante pensar si es posible o si es exigible que se haga un análisis de la conducta de las televisoras a favor de un partido político de manera disfrazada. Sí, yo ahí creo que es un elemento, digamos, fundamental, lo que hoy presenta Sergio Aguayo en su artículo de Reforma, que cita este informe, este estudio, sí, que se hace pues con un pequeño muestreo en un análisis de Miguel Acosta Valverde, sí, y que solo este pequeño botón de muestra es muy, muy preocupante. Nos habla cerca de 50% de contenidos asociados a este partido político y de un análisis puntual, Carmen, de lo que ya conocimos. Lo hemos venido, un día lo comentamos también tú y yo, es decir, ya sabíamos lo que iba a pasar. Pues si han estado en telenovelas, con actores, si se han puesto en revistas famosas para poder salir en spots, si ahora, por supuesto, utilizan los espacios de noticias para contar historias específicas, no tendría, en mi opinión, nada de malo que un partido o que un medio de comunicación tuviera una línea editorial. Eso es una cosa. Pero lo que estamos viendo no es periodismo, lo que estamos viendo es propaganda. En espacios que se supone, o a la audiencia le cuentan, son espacios de información. El estudio que Sergio plantea es un estudio del programa Hechos, del programa de noticias, digamos, estelar de esa cadena de televisión, y en él advierte y va describiendo el tipo de productos, ¿no?, que aparecen en esta parte. Bueno, basta decir que la hija del dueño de la empresa es senadora de la República.
es muy importante saber qué de esos contenidos deben ser respetados desde luego desde el punto de vista editorial y de libertad de expresión. Y la parte que tiene que ver con lo que ya pudimos lograr, documentar este producto integrado, la propaganda, lo que tiene que ver con no ejercicio periodístico, con la posibilidad de buscar historias y contarlas, sino con en realidad una pauta propagandística para favorecer de manera muy clara a un partido político. Este es un tema de la mayor relevancia, como lo es también, Carmen, que hace unos pocos días en el propio Instituto Nacional Electoral estaban a punto de establecer una sanción en la Comisión de Quejas y Denuncias, de subir al Consejo General un proyecto que iba a terminar con los spots del Verde en los tiempos del Estado mexicano, y por la votación de 2 consejeras esto ya nunca o no llegará, digamos, justamente a la mesa del Consejo General. Son muchos elementos los que estamos viviendo y viendo, cuando lo que tendríamos que estar discutiendo, me parece, y en esto tienen razón quienes así lo plantean, pues son proyectos para el país, proyectos legislativos para el país. Estamos discutiendo otra vez, nuevamente, de manera central, el tema de cómo un partido viola la ley, viola la Constitución, como el gran tema del proceso electoral. Déjame retomar algo de lo que estamos aquí comentando sobre lo que publica Sergio Aguayo y este estudio de Miguel Acosta Valverde. TV Azteca está proporcionando una cobertura privilegiada al Partido Verde Ecologista de México, la cual supera ampliamente a la otorgada a otros partidos. Esto significa que están creando en la audiencia de TV Azteca un ambiente favorable hacia las propuestas de ese partido político. Imposible determinar cómo repercuten las intenciones de voto, dice parte del análisis realizado por Acosta Valverde. Aguayo publica en esta columna de este miércoles datos como este: del tiempo dedicado, que ese es un pequeño muestreo del 27 de abril al 1 de mayo, unos cuantos días, del tiempo dedicado por Hechos, que es el noticiario de la televisora estelar, a todos los partidos políticos. El Verde recibió no el 50, sino el 53.4% del tiempo de esos días. 5 partidos políticos jamás aparecieron en pantalla. Hechos los arropa y mima, dice el texto de Sergio. En el estudio se apunta que 5 de cada 10 minutos que Hechos dedicó a informar de campañas políticas correspondieron al Partido Verde Ecologista. Es una conducta, como dice aquí, que no se veía... Bueno, que no se veía en estas dimensiones. Una cobertura inusual no había sido detectada en un proceso electoral federal desde 1994. Por referirnos a una fecha. Por referirnos a una fecha y una práctica. La televisión estaba hecha, esencialmente ya sabíamos las tomas que tenía un partido y los que tenían los demás partidos, las historias, lo que se puede hacer en esos espacios. Yo digo, lo que vale la pena de esos asuntos es, primero, que los medios sean honestos con su audiencia y le digan: esto que está usted viendo es propaganda. Pero como saben que esa propaganda está prohibida por la Constitución y por la ley, tienen que buscar estos mecanismos de simulación para poder estar, digamos, generando eso que se llama, o que Sergio llama, un ambiente, ¿no? En esa propia dirección. Seguramente este propio estudio va a generar otra denuncia para que se haga una investigación puntual de si esto que estamos viendo es propaganda o es, digamos, un contenido efectivamente editorial, ¿no? El segundo partido político en esta cobertura que se hace, este monitoreo, es el PRI, bueno, la coalición PRI-Verde, con 14.7, y el PRI solo lleva el 9.6. Es una cobertura 53% el Verde, 14% la coalición PRI-Verde y 9% el PRI. El PRD 10%, Acción Nacional 8.4 y Movimiento Ciudadano 3.9 para este 100. Quizá en una nación en donde tuviéramos un conjunto de opciones de televisión abierta, ese no sería siquiera un tema. El problema en México es que, como tú y yo sabemos muy bien, existen 2 empresas que, un duopolio de televisión, que son las que concentran a la audiencia y las posibilidades, digamos, y las opciones que tienen las mexicanas y los mexicanos de ver televisión en términos generales. Entonces, es ahí donde me parece que está el centro de la preocupación, porque ya vendrán seguramente a decir que este modelo es contrario a las libertades, y no lo es. La primera defensa que tendría que hacerse de la libertad de expresión es por la pluralidad
de espacios en la televisión mexicana, una pluralidad que seguimos exigiendo, ¿no?, los mexicanos y las mexicanas. Déjame hacer una pausa, Alfredo Figueroa, y regresamos. Hay varias cosas también, ojalá nos dé tiempo. Está una iniciativa que conoces muy bien y que has participado de alguna manera o varias maneras, que es la que está en la plataforma change.org. Hasta el momento en que Karina Maciel, nuestra productora, consultó hace unos minutos, llevan 149.851 firmas que piden el retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México. Volvemos con este tema en un momento más. Siquiera se atrevan a investigarlo. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Alfredo Figueroa en un momento más. Sí, muy bueno. Bueno, Alfredo Figueroa, se nos acaban los minutos, pero déjame preguntarte dos cosas. Uno, decíamos, esta plataforma change.org, que es un espacio muy interesante donde la gente se manifiesta sobre asuntos específicos. Uno de estos asuntos tiene que ver con el planteamiento de quitarle el registro al Partido Verde Ecologista. Casi 150,000 firmas. Tú has formado parte de esa iniciativa, sí, y no solo de la plataforma, sino de recursos posteriores ya en las instancias formales. ¿En qué va? Mira, lo que ocurrió fue que un conjunto de ciudadanos decidimos defender las reglas de la democracia, que esta es la razón de ir a hacer una petición, que es un derecho humano, el de petición, ante los servidores públicos, ante la autoridad, para decirle: ha pasado todo esto, autoridad. Y escriben un texto muy documentado. Y en el texto documentamos todo lo que es público y qué ha ocurrido. Y le preguntamos a la autoridad qué más tiene que pasar para que tú procedas en términos de lo que señala la propia legislación. Entonces, lo que ocurrió con este grupo es que hicimos un texto, lo presentamos formalmente, y de pronto la autoridad lo lleva por la vía de un procedimiento ordinario sancionador, cuando lo que nosotros hemos pedido es el ejercicio de otro dispositivo legal que habla de que cuando, a juicio del Consejo General, un partido viole sistemáticamente y gravemente la Constitución y la ley, procede la pérdida de su registro. Entonces, lo que esperaríamos mínimamente es que nos contestara a quien le preguntamos. No le preguntamos a la unidad técnica, a los consejeros del Consejo General, al presidente, consejeros y consejeras, al presidente del Consejo General, que nos digan por qué sí o por qué no se le debe quitar el registro al Partido Verde Ecologista de México. La exigencia es a las autoridades, en ejercicio de un derecho humano, diciéndoles: señores, contéstenos si no advierten sistematicidad en la conducta de este partido, y si no están en juego por grave los dos principios fundamentales de la contienda electoral. Uno, la equidad de la competencia política, y dos, la autenticidad misma de las elecciones, porque de estas conductas pudieran derivarse, Carmen, un conjunto de nulidades que veríamos en conflictos de carácter postelectoral. Entonces, los ciudadanos lo que hemos hecho es, en ejercicio de ese derecho, ir a hacerles el planteamiento. Ahora hemos hecho una impugnación frente al tribunal. El responsable, digamos, legalmente, Sergio Aguayo, es el que estará presentándolo, y esta ha sido la racionalidad de del trabajo. Veremos cómo reacciona la autoridad. Veremos cómo reacciona la autoridad, veremos cómo sigue reaccionando este partido, que dice que hay una persecución brutal con las multas impuestas en estos días. Está un desplegado donde anuncia que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues están pidiendo que se revise el asunto de su situación y demás cuestiones que ya seguiremos abordando en otros momentos. Se acabó el tiempo. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí para analizar a México, el proceso electoral y este caso en particular. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Carmen. Y a usted, gracias. Somos CNN México. De pesos. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. 107. 107. Sí. 10. En contra, 1. Es aprobada esa base. Ahora, quien esté a favor de que se incluya además los 2 millones de aportaciones de los legisladores. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. Los 2 millones adicionales. 1, 2, 3. En contra, 8. La base, entonces, son los 107 millones.
Bueno, pues multas y multas al Partido Verde Ecologista de México es el tema. Política, pues implican la sobreexposición de un partido, alterando la lógica de equidad que este modelo persigue. El caso que nos ocupa, aunque la vertiente que hoy nos importa es la que tiene que ver con el origen de los recursos y no con el modelo de comunicación política propiamente hablando, mismo que ya fue juzgado como ilícita por el tribunal, no puede perderse de vista para esta autoridad al calificar la gravedad de la irregularidad, que el propósito de los recursos involucrados fue vulnerar la médula de las reglas que regulan el acceso de los medios a los partidos políticos. Someto a su consideración la base de la sanción, que sería sobre 207 millones. En el estudio de CNN en la Ciudad de México, como experto en la materia electoral, como en su momento consejero electoral del IFE, y bueno, pues siguiendo muy de cerca todo este proceso, Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, al contrario, gracias por la invitación. Pues empecemos por ahí, una multa más al Verde, muy millonaria, la suma ya es importante, pero lo importante ya no tanto es la cantidad, sino lo que está representando esta situación. Bueno, es en realidad, me parece que sin precedentes, Carmen, la cantidad de diversas conductas, de diversas violaciones que ha desplegado este partido político a lo largo, digamos... De esta noche, la situación por la que atraviesa el proceso electoral mexicano, en donde una buena parte del debate, de la discusión y como vemos de las multas, tiene que ver con este partido político que, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral ha determinado, su Consejo General, esta multa por 322 millones de pesos. Y bueno, es un conjunto de cosas las que involucran precisamente a este partido político y el tipo de situaciones por las que atraviesa la propia contienda electoral con los partidos políticos en campañas en México. Le agradezco muchísimo a el maestro Alfredo Figueroa, que nos acompaña nuevamente en el estudio, que está aquí nuevamente. Somos CNN México. El día de hoy estamos ante un proyecto que propone la tercera multa económica más alta en la historia de nuestra historia democrática. Esta también se origina en hechos que violentan las reglas de financiamiento, pero que además inciden negativamente en la conformación del modelo de comunicación